Los podcasts generan empatía y el oyente sabe que estás disfrutando. Que elijas lo que te apasione, por extraño que sea, e incluso si es muy extraño, es casi mejor. Yo tenía muchas ganas de hacer algo así, que me permitiese ser dueño de los aciertos y los errores. Preferiría no hacer el podcast y no tener esto que tengo. Quiero saber de dónde viene, que tú seas así, que yo sea como soy. Quiero es copiar lo más posible el formato que tú haces, básicamente. Vale. ¿Te han copiado mucho? No, no es copiar, es simplemente que yo llegué pronto. O sea, porque cuando yo empecé el rollo ese de charla, de a ver a dónde nos lleva, no hay guión, no hay cortes, no hay no sé qué, aquí no se estaba haciendo. Estamos hablando de 2017. Y ya te digo, yo me tuve que comer al principio mucha crítica del tipo de, tío, es que 1 hora y media, es que 2 horas de charla. Tuviste que abrir camino ahí. A mí me gustaría, no abrí camino, pero sí que es verdad, que eso sí que lo digo mucho, que al principio lo que tú digas era un formato que para mí aquello era un solar, entonces yo estaba muy tranquilo y yo iba a los potenciales entrevistados vendiéndole algo diferente de, no, es que esto tal. Y ahora es todo así. Igual que en aquel momento lo que estaba en boga eran las tertulias de cine y tertulias de amigos de cosas, amigos que se juntan para hablar de cine, de música o de lo que sea, ahora ya es charla. Ahora es, pues charlamos de esto, charlamos de lo otro y de hecho, vamos, o sea, ni te puedo asegurar 100% que fuese el primero en España yo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que mi formato está basado, bueno, ¿cuándo empieza a grabar? Álvaro, ¿estamos grabando? Pues ya está, te hemos copiado tu forma de empezar. Bienvenidos al Reto de Jurro. Un episodio más. Hoy tengo el súper honor, siendo que es un video podcast y un podcast que estaréis escuchando, que además está inspirado, que no copiado, en uno de los podcasts que tiene Alex. Tenemos a Alex Fidalgo al otro lado, sentado aquí para hablar con él de podcast. Bienvenido, Alex. Es un honor, Jurro. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado y me hace muchísima ilusión estar aquí contigo charlando. Joder, si estáis escuchando este podcast y no es porque seáis familia mía y os gusta, seguramente conozcáis sus dos podcasts, porque ahora tienes dos. Sí, realmente tengo 3. Hay uno que es menos... Con amigos, ¿no? Menos... Ese ahora mismo no lo estoy haciendo, pero estoy haciendo uno para el Instituto de Administración Pública Andaluz, también, que es el mismo formato, pero con gente que ellos proponen y está hecho con ellos, y entonces ese no lo publicito yo tanto en redes, pero sí que es cierto que ahora he empezado uno sobre neurociencia, que es un tema que me apasiona, y él no me deja decir neurocientífico, con un estudiante de neurociencia que también me apasiona, que se llama Nacho Roura, y estoy disfrutando como un enano. Y sigo disfrutando muchísimo haciendo lo que tú digas y cada vez mejor, y ahora ya en Madrid y con la gente otra vez cara a cara. Hemos dejado el tema de las videollamadas por fin, que yo estaba ya de Zoom y Skype y la Virgen, estaba ya Totalmente. harto. Y quería esto que estamos haciendo tú y yo, Qué guay. que es estar juntitos. Te definen como uno de los mejores entrevistadores de España. Y es que es un arte conversar, ¿no? Es un arte charlar. O sea, sacar a la otra persona, Sí. irle sacando cositas, ir poquito a poco Es deshojando bonito. esa margarita, ¿no? Es bonito. Yo escuchaba en una ocasión a alguien hablando del Brazilian Jiu-Jitsu, que es algo que también me gusta, que practiqué 1 mes o 2. Pero es muy bonito porque tú estás en una situación complicada, que tienes a alguien encima que te enganchas y no sé qué, y tú tienes que ver por qué otro sitio puedes meter tú el brazo, por qué otro sitio puedes meter tú la pierna. Y con las conversaciones lo que yo hago es un poco así. Como sabes, yo no tengo guión, como tú tampoco lo tienes, y entonces tú me das una respuesta
y yo esa respuesta la reciclo y la convierto en otra pregunta. Y al final tú me estás llevando de la mano y estamos yendo a donde tú quieres ir. Porque hay una cosa que a mí me hace mucha gracia y es que la gente, hay oyentes del podcast que me dicen, tío, me gusta mucho tu podcast porque haces que la gente diga cosas que no quiere decir. Y yo siempre contesto, no. Hago que la gente diga las cosas que quiere decir. Simplemente necesitan un sitio en el que se sientan lo suficientemente cómodos y confiados para decir, pues me voy a abrir y te lo voy a contar y ya está. Y yo creo que al final ese es el secreto del éxito. Claro, dices tú lo del mejor entrevistador o buen entrevistador, es que no es una ciencia. Ojalá fuese una ciencia, porque para una persona tan insegura como yo, si me pones un papel y dicen, no, eres el mejor, fíjate, aquí esta gráfica dice, pero no hay eso. Entonces da igual lo que digan, porque yo voy a pensar, se estoy engañando a la gente, porque hablar puede hablar todo el mundo, que es verdad. Pero sí que es cierto que yo, y esto te lo comentaba off the record, en absolutamente todo lo que he hecho he sido yo, pero porque no he sabido ser de otra forma. No es una estrategia, no es, pues voy a ser natural, no, es porque lo otro lo intenté y no era capaz, tío. A mí me da mucha envidia la gente que presenta, por ejemplo, los Call TV, porque es gente que se ve que está en un modo muy especial, que no es así tomando un café, sino que está en el modo de, bueno, vamos, quiero... Ya no sé si se hace en Call TV, de todas formas, Sí, no veo la tele. se tiene que hacer. Pero esto de, vamos, ¿por qué no llamáis? Estamos esperando, ese teléfono no está sonando, y no sé qué tal. A mí, si quieres que yo sea Alex y empiece con mis rollos y divague y tal, si me dejas hacer las cosas a mi bola y a mi rollo, perfecto. Pero si buscas convertirme a mí en algo o que yo haga algo que tú diseñes, va a ser un fracaso, va a salir mal, a mi pesar, Claro, a mi pesar. Vale, pero encontraste un formato y una manera y un lenguaje, ¿no? Sí. Hiciste tuya, ¿no? Antes estábamos hablando de que tú mismo rompiste todos los cánones, ¿no? De lo que te dijeron que no tenías que hacer. Sí, eso ha sido lo que he venido haciendo, que es ser yo mismo. Una cosa que hice desde el principio fue ser muy abierto con mis cosas del coco, soy una persona... Eso también era un poco... desarmaba un poco a la gente que estaba acostumbrada a un presentador, primero, que no hablaba mucho de sí mismo, que al principio me increpaban por ello, ahora ya la gente pues lo acoge mejor, pero al principio se quejaba mucho algunas personas, otras lo alababan, pero algunas personas de que hablaba de mí y de mi experiencia. Y empecé a hablar mucho de salud mental, porque de hecho el podcast nació de una depresión, tengo mis temas de ansiedad y siempre los traté, pero sobre todo porque buscaba consejos, ¿sabes? Y sé que todos más o menos tenemos lo nuestro, y entonces intentaba que hubiese un acercamiento que a mí me resultase terapéutico y me ayudase, y por ende a la audiencia, a quienes nos escuchan. Y además mola porque ese filtro pasa al entrevistado, es decir, que ellos también, al ver que tú te abres y hablas pues, del síndrome de impostor o de tu inseguridad, la ansiedad, etcétera, etcétera, el otro es como que, espera, que te voy a contar, veo la tuya y sumo, ¿no? Y sí, pero aparte, hay mucha gente aparte que tenemos esa tendencia que es muy curiosa de competición en todo, Sí. de que a lo mejor, sí, pues eso que me cuentas es jodido, pues te voy a contar yo. Pero sí es verdad, esto se lo dije yo a Miguel Lago, que estuve en su canal de Twitch hace poco, y le dije que si yo quiero que tú te descalces en mi casa, me tengo que descalzar yo, Obvio, claro. o te tengo que recibir descalzo. Y sobre todo, ser el oyente, ¿sabes? O sea, Joder, sí. no ser el entrevistador ese que siempre tiene un as en la manga, que siempre parece más inteligente que la persona con la que habla, que pone contra las cuerdas a la persona con la que habla, que indirectamente te dice, este chico con el que estoy hablando es bueno, este señor con el que estoy hablando ahora, malo, malo, malo. O sea, no, de hecho hay gente muy impopular en el podcast y hay gente muy querida en el podcast, y tú escuchas los episodios y el Alex es absolutamente el mismo. Y es muy curioso porque, a pesar de que Alex es Alex, la persona que entrevistas no es la misma. Claro, entrevistas a personas muy variopintas, de muchos estilos, muchos colores, muchas visiones diferentes, pero que de pronto dices, hostia, no había visto este punto de vista.
Y es porque precisamente tú te descalzas, ¿no? Digamos, y entonces dejas ver la otra cara de esa persona. A mí me parece que dice cosas buenas del podcast el hecho de que haya gente que escucha los protas y diga, joder, yo, mira, te voy a decir una cosa, odiaba a este tío o a esta tía y he escuchado el episodio y me ha cambiado la perspectiva, macho, y me he dado cuenta de cómo son los prejuicios, así de gente me ha dicho eso, de tu podcast me ha ayudado a derribar muchos prejuicios y tal. Y pasa lo contrario, ha pasado lo contrario muchas veces. Y eso es bueno porque tanto unos como otros son gente muy entrevistada. Si te sorprende a ti lo que escuchas ahí, quiere decir que puede que haya que se esté radiografiando a la persona. Porque si tú eres fan de Pepe Pérez, te habrás escuchado 20 entrevistas de Pepe Pérez, o 50, y llegas a la mía, que es la 51, y dices, pues no, sorpresa. No tal. Entonces quiere decir que hay algo, no sé el qué, pero hay algo. Y eso ya te digo que ha pasado y pasa. ¿Es fácil para ti ahora llamar a la puerta y que te digan que sí? Entiendo que es más fácil que antes, ¿no? Sí está pasando que, por ejemplo, ya empiezan a ofrecerme gente. Hay, por ejemplo, una agencia de representación de actores bastante importantes que me han escrito porque escuchan el podcast y quieren ofrecerme su cartera de actores. De ahí salió Marta Etura. Marta Etura, que tuvimos una charla maravillosa y a mí me parece una persona espectacular, me cayó muy muy bien y tuvimos mucha química, pues eso fue la agencia que contactó conmigo y me dijo con quien te apetezca hablar de nuestra cartera, pues nos comentas y lo vemos y tal, y una fue Marta Etura, y empiezan a pasar cosas así, que eso está muy bien, y he conseguido hablar con gente detrás de la que me tiré mucho tiempo, como por ejemplo Buenafuente, Iker Jiménez o Carlos Alsina, a los que yo en su momento denominaba ballenas blancas, y eso ya se popularizó entre la audiencia de lo que tú digas, y ya me preguntan, ¿cuál es tu próxima ballena blanca? Esto es una ballena blanca, ¿no? Pero aún sigue habiendo gente que se resiste, gente a la que no le apetece, y sigue habiendo mucha gente que no sabe quién soy, ni sabe lo que es lo que tú digas. Lo que pasa es que Google es mi amigo en ese sentido, porque como tú dices, la gente ha dicho cosas tan bonitas, si tú pones en Google mi nombre o el del podcast, ves cosas bonitas, y entonces eso ayuda, claro. Pero al principio imagino que esto sería un jaleo tremendo. Llámate, organiza, busca o no. Era tremendo, no solo por el jaleo que suponía, sino porque yo viajaba a ver a los invitados, o sea, yo me iba a casa de Isabel Coixet, me iba a casa de Berto, iba a Valencia a ver al doctor Cavadas y tal, y eso lo hacía trabajando en cosas que no me llenaban en absoluto de lunes a viernes. Y el viernes cogía y me pillaba un avión y me iba y hacía, y a lo mejor venía de hablar con el doctor Cavadas, hinchado como un pavo, y el lunes ya era otra vez un currito más, y lo que había hecho es como, tenías una sensación un poco amarga a veces, pero a la vez es como muy, para una persona como yo, que no se considera para nada constante, que no se considera para nada disciplinada, pienso en esos tiempos y en que yo cada fin de semana me iba a grabar por ahí, y es como, joder, tío. Pero por lo que te digo, tío, porque si yo fuese una de estas personas que me dan una envidia que no te lo puedes creer, que son metódicas, que dicen yo me levanto a las 7 de la mañana, voy a correr y luego esto y luego lo otro y tengo este proyecto y lo voy a sacar adelante y no sé qué, pero yo siempre he sido el típico que he abierto 5 blogs y los he cerrado a las 2 semanas, pues siempre he sido de ese tipo de personas, o que empieza una novela y a las 3 hojas la deja, o que empieza a hacer Brazilian Jiu-Jitsu y a los 2 meses lo deja, y en cambio veo lo que hice con el podcast, que no es fácil, sobre todo, además tú ten en cuenta que era un momento en el que la gente no sabía lo que era un podcast. Claro. Es que ahora parece que hacer podcast es cool, es bien, está bien, las grandes empresas y plataformas apuestan por el podcast y tal, pero en 2017, o sea, mi intención era simplemente
seguir en algún tipo de vitrina para volver a la radio en algún momento, porque yo soy un hombre de radio. Entonces yo en aquel momento estaba muy agobiado y lo pasé muy mal cuando me vi en un impasse en el que no tenía trabajo y estaba buscando trabajo en algo tipo mozo de almacén en Zara o en Decathlon como dependiente y tal. Estaba convencido de hacer algo de eso. Y a la vez tener algo que me permitiese decir, bueno, pero estoy aquí, ¿eh? O sea, voy a estar trabajando en otras cosas, pero sigo estando en el mercado de comunicadores, por si a alguien os interesa esto que hago. Y entonces era mi forma de mantenerme activo y de que fuese un trampolín, pero bajo ningún concepto te imaginabas vivir de aquello, porque nadie sabía, ni gente dentro del gremio sabía lo que era un podcast. Hablabas con periodistas y no sabían lo que era un podcast. Y ahora, sin embargo, es un boom al cual me he sumado yo, amigos, me he sumado copiándole a él. Ahora es un boom. ¿Qué ha pasado con el podcast ahora? Leía hoy en una noticia que creo que España era el país en el que más podcast se consumía de Europa. O sea, que hay muchísima demanda y muchísima audiencia de podcast en España. Hemos sido muy radiofónicos, ¿no? Bueno, en España también. A lo mejor lo echamos de menos, quizá. Sí, yo creo que había una demanda de esa autenticidad, de esa libertad que a lo mejor no tienes en otros medios, de esa impredecibilidad que te permite el hacer un podcast, porque sabes que no hay nadie que te obliga a ir por un cauce determinado. Y entonces ahí empiezas a encontrarte cosas que demandabas o que inconscientemente querías y un día, pues por casualidad o por el boca a boca, encontraste. Por ejemplo, el podcast de mi amigo Molo Cebrián, Entiende tu mente, yo creo que ese podcast significa mucho para el formato en España, porque lo cambió todo. Cruzó fronteras, llegó a lo alto de las listas estaba en lo alto de los rankings de todas las plataformas en España, pero llegó a lo alto de los rankings de las plataformas en Perú, en Ecuador, en México, en Argentina, y aquello fue el primer bombazo del podcasting español. Y luego yo creo que poco a poco fueron llegando formatos nuevos, también todopoderosos. Le dio muchísima fama al formato, la gente empezó a saber lo que era un podcast porque escuchaba a Arturo, a Juan, a Rodrigo y a Javier Cansado, antes el Monaguillo, o sea, gente que ya tenía una fanbase importante a la que le estás introduciendo tú el formato y le estás diciendo, esto que hacemos se llama podcast. Y luego, por ejemplo, lo que tú digas, empezó a atraer a gente con su propia fanbase al podcast y esa gente que seguía, pues por ejemplo, traes a Arturo de Todopoderosos. Bueno, es que Arturo no es buen ejemplo porque la gente que conoce a Arturo ya conoce el podcasting. Pero traes a... ¿Qué ejemplo te puedo poner? ¿Qué sé yo? A Juan Carlos Ortega en su momento, que para mí es importantísimo en la historia de lo que tú digas. Traes a Juan Carlos Ortega y toda la gente, los aficionados a la radio que conocen a Ortega y que quieren consumir todo lo que tenga que ver con Ortega, dicen, ostras, pues Juan Carlos Ortega está en esto que se llama lo que tú digas. ¿Qué hago? ¿A dónde le doy? ¿Cómo voy a escuchar eso? Exacto. En comedia yo creo que lo comentábamos el otro día, que era como que la gente quiere ver algo real. Y lo hablamos siempre cuando hablamos de la resistencia, el éxito que tiene la resistencia y el broncano y que se caiga lo que hablamos antes, que suene un móvil y no pase nada, no lo cortes. Entonces, la gente quiere eso. Sí, sobre todo es como que la gente lo que tiene es la necesidad de sorprenderse. Que eso hay quien define así el arte, ¿no? Que el arte es aquello que te sorprende, que no te esperas. Pues algo así, qué sé yo, pasa mucho con el humor. Martes y 13, por ejemplo, que a mí me encantaba, llega un momento en que la gente ya demanda otras cosas, ya Martes y 13 ya llegan los chanantes, después de los chanantes llega Broncano, Ignatius y es como eso, y en los programas de televisión lo mismo, hay una evolución, llegan los realities, ya no nos vale un concurso al uso, ahora necesitamos un concurso en el que se expone a la gente como si... Porque si lo piensas es que todo es muy heavy. ¿Te acuerdas? Al principio lo vendían como un experimento sociológico. Sí. Dejaron ya ese discurso, pues ya no lo necesitamos. Pero en la primera dejaron el discurso, ¿sabes? Sí. Que cuidado, que yo la primera me la vi. Yo también. Yo la primera y estaba un primo segundo ahí, Coldo. ¿Tú te acuerdas de Coldo? Sí, claro. Primo segundo. Mi madre y su madre son primas.
Sí, sí, no, yo la primera, si de la primera me compré Eso no me lo he dicho nunca, la porque- primera me compré un videojuego. A mí un videojuego de Mira, Gran Hermano. eso me pasa lo de, incluso cuando me están entrevistando a mí, que la otra persona dice, esto no lo he dicho nunca, pero... y eso es un momento que dices, bien, ¿sabes? Dices, eureka. No, pero hubo un videojuego ¿De Gran Hermano? de Gran O Hermano. sea, recuerdo la peli. Que era una mierda como el sombrero de un picador. Era. O sea, lo que ibas haciendo es. Yo no me acuerdo bien, pero ibas como en un laberinto plantando. Tenías como que. Porque si te acuerdas en el Gran Había Hermano 1, retos. claro, y la intención al principio era como que fuesen autosuficientes, ¿no? Tenían animales, tenían un jardín, o sea, un sitio donde plantar y tal, y tú tenías que hacer algo así en un videojuego que era, pues, vista aérea, caras enormes de Israel, Jorge Berrocal. eran ellos. Y toda esta gente, claro. ¿Quién me pone la pierna encima? Es que ese programa hubo momentos míticos por doquier. ¿Por qué no existían los memes entonces? Claro. Si no, hubiera sido el Claro. generador de memes por excelencia. Pero fíjate, ahora todo es reality casi. Ojo, pero a mí me gusta, por ejemplo, la de First Dates. Ah, no, First Dates. Yo lo disfruto mucho, Yo siempre me digo, río mucho con ello. yo siempre digo que First Dates es el mejor programa de televisión del mundo, pero lo digo desde un aspecto más casi profesional que como espectador, porque eso tiene que hacerse con dos duros y es una genialidad. Es una genialidad ese programa y además te aseguras esa impredecibilidad de la que hablábamos, porque cada uno, pues cada cita juntas a este con el otro, tal. A veces juntan a alguien que sabes que se va a gustar con la otra persona, pero a veces se ve que está hecho a mala fe y juntan a uno Exacto. que no va a pegar con él. Y joder, Isabel Coixet es súper ¿Ah, fan sí? de First Dates. Sí. No, es un programa maravilloso. Sí, O sea, pero la ese- producción de ese programa Claro, tiene que ser pero fina, ¿eh? First Dates no es miseria. ¿Sabes? Lo más triste es que una cita no salga bien. Es que una tía rechace al otro. Sí. Que eso es como, bueno. Pero lo otro es, yo que soy bastante Sí. sentimental y bastante emocional, lo otro me parece duro y me parece triste y feo. Y en los realities, tú piensas en las discusiones que ha habido en los realities, tío. Discusiones muy fuertes. Se han dicho cosas terribles en los realities, cosas atroces. Hay programas en los que van padres a meterse con los hijos, hijos a meterse con los padres, mujeres o hombres a hablar de, pues le he sido infiel a la tía con la que estoy, no sé, tío. Me parece súper preocupante, pero es lo mismo que lo del clickbait. Yotuel en el podcast hace una oda a la positividad y dice cosas muy bonitas. Y dice, por ejemplo, que cuando vio a su mujer, a Beatriz, en televisión por primera vez, que supo que iba a ser la mujer de sus hijos. Y en otro momento hablamos de que rompió su relación con algunos compañeros de Orixas. Y yo le decía a Yotuel, si yo ahora saco dos titulares, uno es, eso tan bonito que me has dicho de Bea, y el otro es que has tenido movida con tus compañeros de Orixas, ¿a dónde va a ir la gente? Obvio. Quiero saber tu opinión también con qué opinas del algoritmo dichoso y el que cómo nos estamos radicalizando cada vez más. Te debe pasar menos con el tema del podcast, porque el audio todavía no está como, o sea, Está percibo como, que está por lo menos... menos en una etapa como más pura. Se percibe menos... es que no sé si es la expresión, pero menos mala fe en lo que te ofrece el algoritmo. Te ofrece otros contenidos. Pues te gustan los podcasts de misterio, pues Exacto, tienes pues. estos otros podcasts de misterio. Exacto, eso es. Pero el problema es cuando te gustan las noticias de determinado sesgo político y en la que se dicen cosas feas de determinado colectivo. Pues ya sabemos que eso te gusta, te vamos a ir dando cada día. Tal cual. Y el problema es que te dan de lo que tú ya tienes. Quiero decir, eso es lo contrario a fomentar el espíritu crítico. Es tú tranquilo, que te vamos a dar las noticias que tú necesitas para mantenerte en donde estás. Sesgo de confirmación 100%, ¿no? Claro, claro. Y eso a mí me preocupa y es precisamente una cosa con la que yo siempre he intentado luchar en lo que tú digas. Por eso en lo que tú digas puedes escuchar al Chojín y a Sánchez Dragó. Por ejemplo, pasó con el episodio de Juan Soto Ibars. Juan Soto Ibars es un periodista que es polémico y es controvertido porque escribe sobre lo que piensa sin
sin filtrar demasiado, que es una cosa que yo creo que es de agradecer, pero bueno. O sea, quiero decir, es de agradecer la honestidad y la sinceridad y no el bienquedismo para mí. Pero el tema es que cuando grabamos el podcast, fue una de esas personas con las que yo después recibí un aluvión de mensajes y de comentarios diciendo, hostia, no me lo esperaba así. O hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas en las que estoy de acuerdo con él, o me ha caído bien con Laureano Ubiña. Laureano, También que eso fue que ha habido gente, oye, que no quiero decir, ha habido gente que lo ha escuchado y ha dicho, es que es lo que yo pensaba, es que es un chorizo, debería seguir en la cárcel. Y ha habido gente que ha dicho, bueno, pues ahora entiendo algunas cosas, no lo sé. No, yo no me meto en eso, o sea... Sí, por lo menos la psicología. Si no es que justifiques, Claro, yo pero voy por lo menos quiero ver que la entiendas la cabeza. psicología Claro. del personaje, ¿no? Sobre todo. Que esa entrevista también fue como accidentada, ¿no? Que te citaba en un Un mercado. en un mercado. Me voy a acordar toda la vida. Porque además yo le decía por teléfono, Laureano, yo no creo que sea buena idea para grabar un mercado. Y él me decía, sí, sí, porque estamos ahí en un sitio que tengo yo, que estamos cubiertos y ahí podemos hacerlo sin problema, tal. Y digo, bueno, pues este señor pondrá en el mercado una caseta que él podrá cerrar, Sí, que tendrá una buena insonorización, porque si dice eso tal, y ya. Y entonces me fui a Padrón, que es donde estaba, me hice 1 hora y pico de coche para ir a ver la Padrón, llego allí y tiene el típico tenderete de barras de aluminio, desnudo, con sus libros. ¡Endo Bragas! ¿No? Y una señora al lado, literalmente, diciendo lo que estás diciendo tú. Bragas, calcetines y no sé qué. Y yo fue como, me cago. A ver, tenía su encanto también, ¿no? Tendría su encanto. Luego Pero era, ahí claro, no pudiste grabar, claro. tendrías un encanto los primeros 5 minutos del podcast de mira qué gracia, una señora detrás, pero a los 6 dices, me cago en todo lo que se menea. Y ahí hubo que cambiar y yo le dije, mira, Laura, no se puede hacer aquí y tal. Y lo acabamos haciendo en el comedor de un restaurante de un conocido suyo en Vilanova. El comedor para nosotros solos, estábamos nosotros solos. Oye, ¿ha habido alguna charla donde te hayas sentido absolutamente, no quiero que me digas el nombre, pero que te hayas sentido absolutamente fuera? Se me ocurre casos, por ejemplo, como el de José María García, que es ingobernable. Entonces José María García viene con su rollo, tiene su movida, yo no sé cómo. Además lo hicimos en un teatro, que eso es mala idea para un lo que tú digas. O sea, pero bueno, o sea, quiero decir que nunca va a ser un lo que tú digas, porque lo que tú digas es como, Claro. como estamos tú y yo, que sí que estamos en este teatro y tal, pero solos, no con público, porque si lo haces con público, Y hay feedback, normalmente ya. el protagonista, y yo creo que a ti te pasaría, que tú has hecho muchas cosas, de forma inconsciente acaba poco a poco dirigiéndose a la gente. Y de forma inconsciente tiene el feedback inmediato de las cosas que dice en la gente. Y eso no se puede... Yo entiendo que no lo pueden evitar. Yo he hecho varios directos con, con personas, con humoristas, con García, con tal, y acaban yéndose no hacia uno, sino hacia los 50 o los que haya. Y entonces con José María García era imposible. Yo no sé cómo acababa hablando de la sexta y de no sé qué. Es como que él quería decir sus cosas y entonces yo es como... Él lo que hacía era como que yo le hacía una pregunta, me contestaba con una frase y ya luego se iba a su speech. Cuando pasan esas cosas, opto una vez más por ser yo. Y entonces tú escuchas esa charla y yo le estoy diciendo, José María, por favor, que estoy intentando hablar contigo. A ver, que estás hablando con la gente, habla conmigo, por favor. Y es gracioso porque le hablo como si fuese un niño pequeño. José María, ven aquí, no toques eso, que es caca, habla conmigo. Y eso sí fue un toro complicado, pero a la vez fue muy simpático, me lo pasé muy bien. Y sí tuve una sensación similar, y de esto he hablado en alguna ocasión con el doctor Cavadas, porque yo venía de charlas en las que se conseguía romper el hielo rápido, había química, era como la gente muy a favor de obra, y él me encontré con una persona que es distante, que no es algo malo, es una forma de ser, o sea, es alguien que marca las distancias, es algo que de hecho yo debería hacer un poquito más. Eso lo he reflexionado en muchas ocasiones, en el día a día, marcar un poquito las distancias en según qué ámbitos. Y él lo hace y entonces, claro, para mí fue como, no voy a conectar con este hombre en ningún momento, te das cuenta pronto, de no vamos a tener esa conexión porque es imposible, porque es una mente mucho más científica, mucho más
Claro, robótica, mucho más quirúrgica. Yo lo definía en la introducción como que era como que hacía honor a su profesión en su forma de responder, porque era muy preciso, utilizaba las palabras adecuadas, respondía al momento, las palabras justas, quiero decir, y respondía al momento, todo como muy... intentabas en tu arte marcial meter la mano, ¿no? Por ahí, Eso pero no había eso mano que es, pudiera intentaba, porque entrar. claro, tú también quieres ir a un sitio que le resulte cómodo. Claro. Yo precisamente quiero, si tú eres mi prota, pues vamos a donde tú estés cómodo. ¿Quieres que hablemos de barcos? Hablamos de barcos. Claro. Pues a mí, yo soy una persona terriblemente curiosa y ese es el origen de lo que tú digas. Entonces yo estoy encantado de que hablemos de lo que te apetece. Este clima genera que te metas en algunas cosas y que de pronto cuentes cosas que no estaban, ¿no? Al final de la charla con Dani Rovira hay un momento que yo me emociono, o sea, pero no viene a nada. O sea, el propio Dani fliparía si se dio cuenta, no viene a nada. A mí me pasa a veces que me emociono en situaciones que para el resto del mundo es como, ¿a qué viene esto? Pero me emociono porque la charla con Dani fue muy profunda y hablamos de muchas cosas y de cosas a las que yo le doy muchas vueltas y tal. Y yo le decía a él, ¿sabes qué? Hay una cosa que me alegra y me satisface, pero a la vez me hace mucho daño, y es que creo que he tenido conversaciones mucho más profundas con la gente en mi podcast que con mis amigos o con mi familia. Y me resulta agridulce a mí eso, ¿sabes? Me siento muy identificado porque yo he descubierto, por ejemplo, ahora que estoy haciendo como unos directos cada 2 semanas, ¿no? Y me obligo a contar lo que ha pasado en estas 2 semanas. Bueno, estas 2 semanas ha pasado esto y tal. Y te digo una cosa, no me siento tan cómodo hablando a cámara como con muchas personas conocidas, no te digo mis amigos, pero con muchas personas conocidas, o sea, con las que tengo... Que te sientes más cómodo hablando. Mucho más cómodo porque estoy quizá idealizando lo que hay al otro lado, no veo a nadie, entonces Ya. casi muchas veces me salen sentir. El otro día estaba hablando de mi padre, cuando de mi padre no suelo hablar mucho mira, ahora mismo, ¿no? Ya. Fíjate esto que está pasando, ¿no? Ya. Cuando en una conversación normal con mis amigos no lo saco. Ya. Pero sin embargo me encuentro hablando de mi padre en ese momento. O sea, como que me lleva por ahí, quizá porque no ves a nadie al otro lado, quizá porque idealizas ese interlocutor que está al otro lado, Ya. o en el caso de las charlas porque te va llevando por ahí. Sí, o porque te sientes legitimado, ¿sabes? Dices, en este territorio puedo preguntar acerca de qué crees que nos espera el día que nos vayamos de este mundo, o el día que esta película, que te espera el día que tu película se acabe, el día que se eche el telón. Y sí que es cierto que con tus amigos de cañas es un tema que... Igual, exactamente. Claro, tus amigos como, tío, ¿Gana el Madrid o hablar qué? ahora de eso, claro, ponernos a hablar ahora de eso. Y sí que es verdad que yo soy una persona que tiende mucho a la intensidad. A mí las conversaciones así más, pues yo no soy futbolero. No eres muy neurotípico, ¿no? Deduzco. No lo sé, no lo sé. O sea, quiero decirte que tienes muchísima sensibilidad o lo demuestras. Sí. Alta sensibilidad incluso, me Se lo atrevo. dijeron, mira, yo me portaba muy mal cuando era pequeño. Era no voy a decir conflictivo, ¿sabes? Porque no iba dando tirones de bolso, pero era un chaval difícil. En el colegio era difícil llevarme, era contestatario, alguna vez me peleaba y estas cosas. Y siendo así, que tú dices, pues un profesor tendrá un concepto de mí, sabe Dios. Siendo así, mi madre siempre me cuenta que se encontró con un profesor paseando por Corcubión, por mi pueblo, y ese profesor, que no es un profesor con el que yo tuviese una relación especialmente estrecha, porque luego sí tuve otros profesores que de hecho les dediqué mi libro y que para mí son muy importantes, pero este era un profesor con el que no teníamos una relación especial, no había un vínculo que tú digas. Y este profesor paró a mi madre y le dijo, tenéis que tener cuidado con Alejandro porque es muy sensible. Y aún a día de hoy me pregunto, ¿de dónde coño sacó este señor eso? Pues le dijo, además es una advertencia rarísima para unos padres. Tenéis que tener mucho cuidado con Alejandro porque es muy sensible. También le pasa mucho a las personas muy creativas. Yo con todos los compañeros que hablo que son artistas o creativos o tal, tienen un cerebro muy
o sea, es un tipo de cerebro Sí. y una forma de pensar. Y a ti que te gusta toda esta parte, la alta sensibilidad va muy ligada con la creatividad, muy ligada, ¿no? Y con la inteligencia y otros factores. Pero claro, lidiar con eso a veces es complicado, porque si tiendes a la intensidad, como dices, y eres altamente sensible, pues también es muy complicado a veces, ¿no? Sí, Pues no sí, te sí. encuentras en algunas situaciones, ¿no? Venía escuchando una entrevista a Jerry Seinfeld y él decía que todos los cómicos que él conocía en mayor o menor medida estaban más o menos familiarizados con la depresión y que él mismo, que es algo que me sorprende, y si tú ves a Jerry Seinfeld es lo último que te esperas, él mismo dice que tiene épocas en las que cae en pequeñas depresiones. Y digo que si quien esté familiarizado con su persona fuera del personaje y lo vea, es un tío que transmite muchísima seguridad, que transmite muchísimo control, que tiene muchísimo carisma, que no parece una persona que tú puedas intuir cierta fragilidad, todo lo contrario, parece un tío que está blindado. Y él era el que contaba esto de la relación entre... Pero lo que yo le digo a mucha gente, mira, si yo no fuese como soy, yo no podría hacer lo que tú digas. Eso está claro. O no podría... hay gente a la que le gusta o le gustaba cuando escribía cómo escribo o cómo escribía. Y otras cosas de ese estilo. Y yo digo, preferiría no hacer el podcast, preferiría no saber escribir y no tener esto que tengo. A ver, también uno encuentra su propio lenguaje conforme a lo que tiene. Tú vas probando y Sí, también claro. has probado la radio y has estado, bueno, en La Rosa de los Vientos, La Parroquia, Sí. has estado en los mejores programas de este país. Sí. Y a lo mejor, bueno, habrás disfrutado, imagino, pero intuyo que aunque te haya gustado, tú por ti mismo buscabas también una forma de narrar y de encontrarte también. Y yo creo que al final vas encontrando eso y ahora estás más o menos cómodo, ¿no? También Sí, abriéndote sí. como te abres, este formato te permite ser tú mismo y bueno, vas... Sí, 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 sí. Y me permite conocer a gente, me permite como escribí el otro día, que fue el Día Mundial de la Salud Mental, y escribía que en el podcast, claro, yo desde el principio empecé hablando abiertamente mucho de mi salud Sí, mental. porque tú empezaste con una depresión también ahí, Claro, ¿no? claro, claro. Y yo lo hablaba mucho y de mis problemas de ansiedad y tal. Y yo decía que en el podcast, al final lo que hago muchas veces es buscarme en los demás. Es buscar ese momento en el que digo, a ti te pasa eso también, o tú luchas de esa forma contra esto otro, o a ti no te pasa porque tú eres así. O sea, yo una cosa por ejemplo, cuando me encuentro con alguien que es muy diferente a mí, que se ve que es menos emocional, que es más racional, más pragmático, le pregunto mucho por su infancia, por ejemplo. O sea, quiero saber de dónde viene, que tú seas así, que yo sea como soy. O sea, en qué momento nuestros caminos se separan tanto como para que tú seas de la forma que yo anhelaría ser y yo sea de la forma de la que me gustaría desprenderme de ciertas cosas, ¿sabes? O sea, Pero es muy honesto también y a mí me parece una suerte que poco a poco vayamos quitando esa careta y decir, yo a veces me siento un impostor, yo a veces me siento mal, yo a veces, el otro día a Nicky le preguntaba, a Nicky García, le preguntaba, ¿tú alguna vez has sentido el síndrome del impostor? Y me decía, ahora mismo, en esta entrevista. ya, ya. Y he hecho varias, me da igual. Ahora mismo. Y es como sanador. Yo creo que nos quita nos quita mucho peso de encima, ¿no? Es Claro. como te permite ser un poco ser tú, ¿no? No tener que fingir, Sí, sí, sí. ¿no? Eso es una de las cosas buenas que tiene tu podcast. Que ahora te quiero preguntar sobre eso también, sobre tu podcast. Ah, sí, vale. ¿Cómo es tu día a día? O sea, te lo habrán preguntado millones de veces, pero de cara yo a que te pueda copiar tranquilamente, ¿vale? Con un método... Yo dices lo de copiar, yo copié a Mark Maron. O sea, Bueno, claro, claro, sí. claro, o sea, yo copié a Mark Maron y a Joe Rogan. Cogía gente así. Claro, es que Mark Maron dicen que eres el Mac Maron español, ¿no? Hay quien Bueno, te eso es dice- un artículo que me hizo muchísima ilusión, claro. A mí me hizo. Me gusta mucho cuando la gente dice.
No, yo no quiero que digan que yo soy el Marmarón español, yo soy Alex Fidalgo. No, decid que soy... Hay otros que me han entrevistado en el podcast y me han presentado como el Joe Rogan español. Y yo es como, adelante, joder, claro, tío. Claro, coño, no te prives, claro, coño, el Marmarón español, prefiero ser el Marmarón español, el Joe Rogan español que Alex Fidalgo. Claro. O sea, a mí me pasa al revés, yo digo, adelante, joder. Me parecen halagos tremendos y exageradísimos. Sobre todo porque, por ejemplo, Marc Maron sí inventó el formato. O sea, Marc Maron sí empezó a hacer esas charlas a tumba abierta con gente, esas charlas en las que se abrían con él. Eso sí que es la hostia y eso lo creó él. Yo al final lo que he hecho es adelantarme un poquito. Bueno, es un referente también, o sea, si no es que la has copiado. Sí. ¿Contactas con la persona? O sea, la persona ya te viene o la tienes ahí, entonces tú investigas, o es directamente yo quiero entrevistar a Isabel Coixet, a Buenafuente. Normalmente era yo quiero entrevistar a esta persona, pero ahora, claro, tienes un abanico. ahora se me ha abierto el cielo y tengo una productora que se llama Cristina, que trabaja conmigo y es mi productora, mi amiga, mi psicóloga y mi asistente, o sea, es todo. Y ella y mi socia, porque ella es la que muchas veces me viene y me propone a la gente. Y me dice, tienes que hablar con esta persona, estaría genial que hablases con esta persona. Y de hecho a veces yo le digo, Chris, es que a veces hablo con gente que no me apetece. O sea, a veces voy a hablar con gente que no... Pero al final siempre la experiencia es buena, me he llevado buenísimas sorpresas. ¿Sabes el problema que tengo yo? Que estoy completamente de espaldas al mainstream. Y es un problema grandísimo para el programa que hago. Es decir, me hablas de algún youtuber que lo... Vale, Ibai sé quién es, pero me hablas de... No, pero por ejemplo, no veo la tele, veo a lo mejor en Twitter que en La Resistencia anuncian que va a estar no sé quién y yo digo, yo no sé quién es esta persona, no sé quién es nadie. Nos pasa, a mí también. No sé quién es nadie de la gente que va a este sitio, no sé quién es mucha gente de España que tiene millones de seguidores en las redes. Y claro, es gente que no están en tu radar. Sí, quizás ya la otra generación, ¿eh? Quizás que Claro. ha entrado ya la otra generación, del mainstream de la otra generación, pues Claro. tuya la nuestra ya la conocemos. Claro, pero estoy muy, muy fuera de onda. ¿Y te ha pasado entrevistar a gente que no sabes quién es? ¿O que te haya venido y hayas tenido que investigar y tal? Me ha pasado a gente, de entrevistar a gente sabiendo prácticamente nada de ella. Sí me ha pasado, sí he hecho alguna charla, pero me gusta mucho porque sigue habiendo ese halo de que me preparo las charlas. Entonces yo dejo que eso siga vivo, pero la verdad es que Bueno, también sale más soy un espontáneo. poco kamikaze. Claro. Soy un poco kamikaze. Que justo, mira, te voy a contar una cosa que hablaba hoy con mi psicóloga. Es muy curioso que yo sea una persona tan insegura y tan rumiativa y que le da tantas vueltas a las cosas y todo eso, y que, por ejemplo, yo haya estado en un festival en Segovia y haya charlado en un teatro, en el Teatro de Segovia, lleno de gente, con Silvia Abril y Toni Acosta. O sea, una persona como yo, lo que tú te esperas es que la hora antes de ir el día antes de ir estoy histérico perdido en mi habitación apuntando cosas, ítems de los que puedo hablar con ella, mirando cosas y tal, precisamente porque es una persona insegura y que entra en el bucle de tal. Pero no sé exactamente por qué soy un kamikaze y yo fui sin nada. Sin nada. Ahora era para su podcast, ¿no? Sí. Pero que también es un poco improvisado, quiero decirte, ¿no? Sí, claro, pero mi trabajo allí no era improvisar con ellas. Mi trabajo, de hecho, a veces incluso yo me quería... Eso me da mucha rabia. Me reconducían ellas. Sí. Porque yo me iba... y eso me da mucha O sea, rabia tú porque eres es que a José mí... María García de su charla. No, pero porque yo seguía siendo enfocado en ellas y en que ellas hablasen. Pero yo no, o sea, voy a donde me va llevando la conversación, no es...
Claro, y el rollo ahí es que veníamos a hablar del humor y no sé qué, y entonces tenía que quedarme un poco en el tema del humor porque yo me estaba yendo ya a lo emocional. Te lo estabas llevando a tu terreno, a tu forma de Claro, hacer las me cosas. lo Claro. estaba yendo ya a lo emocional. De hecho, contaron una historia preciosa de cómo se conocieron y de que rodando una escena muy que a Silvia se sentía bloqueada antes de rodar esa escena, que Tony le había cogido de la mano y le había dicho estamos juntas, ya verás cómo va a ir estupendamente tal, y se puso a llorar Silvia y fue un momento precioso y tal. Pero lo que te quiero decir es que es paradójico que una persona con mi personalidad, valga la redundancia, luego sea a veces tan inconsciente. Sí que es cierto que, por ejemplo, aún no está publicada, pero va a haber una charla con un neurocientífico, hay charlas con bioquímicos, con química, y esas sí que hay una preparación. Yo procuro leer antes de hablar con la persona. Si tiene un libro, procuro leer hasta donde puedo leer. Pero hay otras que digo, pues a ver a dónde vamos. Bueno, Porque, también está bien, ¿no? claro, porque me gusta mucho el rollo ese de, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es como si yo estoy contigo en una cafetería y entra, pues, Kiko Matamoros y me dices, Alex, este es Kiko, Kiko, este es Alex, y Kiko se sienta y tú te levantas a mear o te levantas a por unas cervezas, lo que sea. Yo tengo que hablar con este señor y no tengo un guión. Y entonces como, tío, ¿cómo haces lo de la tele? Y estás ahí metido y súper expuesto y a veces tienes esas peleas y tal. Quiero decir, a ti te dejan en esa situación y normalmente acabas saliendo y acabas teniendo Bueno, sí, conversación. sí. A ver, para el introvertido esto es la peor pesadilla que le puede pasar. Hay un sketch de Pantomima Full que me encanta, ¿no? De tres amigos que se llevan fenomenal, se divierten, se nota que están ahí, no sé qué. Digo, voy al baño. Y cuando se quedan los otros dos, estos dos como, se quedan como, hostia, mierda. nunca. Esta relación es Claro, nueva, ¿sabes? De no pronto, funciona no, sin no el pasa, tercero. ¿no? Y hay mucha gente bueno, que le cuesta, ¿no? A ti a lo mejor no te cuesta esa parte. No, pero me gusta también, o sea, lo de no prepararme mucho las charlas también está hecho a propósito para no ir a un sitio, porque a lo mejor lees algo que es como muy jugoso y tal, y dices, voy a ir aquí. Claro, Y prefiero no, o sea, claro. prefiero no ir a ese sitio porque, entre otras cosas, alguien ha ido antes, si lo he leído. Y prefiero evitar esa tentación y Claro. decir, oye, pues a ver, bueno, sabes la historia de Margasol. Entrevisté a Margasol, o sea, charlé con Margasol, en un momento en el que él me dijo, vale, pues me apetece, pues lo hacemos. Y yo estuve hablando con él, ¿y te gusta el café? ¿Y tus hijos? Y tal, ¿y cómo está allí en Estados Unidos la vida loca, no? Y todo esto. ¿Y tú, cómo te criaron tus padres? Porque se te ven tío muy disciplinado, no sé qué, y hablando así de cosas Sí. random de las que... yo lo que quería saber es cómo funciona la cabeza de una superestrella planetaria. Y al acabar la conversación, me fui al ordenador y al abrir Twitter veo que es trending topic, no sé si mundial o qué. Y empiezo a buscar y que por lo visto estaba el fichaje por los Lakers era inminente por el equipo de su hermano, si no me equivoco, porque ni pajolera idea de baloncesto. Y entonces tú imagínate, y digo, acabo de hablar con este señor, que es el más buscado ahora, porque además no estaba prodigándose en medios, no estaba saliendo en ningún medio, llevaba semanas desaparecido. Y digo, me cago en la puta. Y entonces a mí me entró un rayazo que yo empecé a mandarle mensajes a Mark diciendo, ¿te importa si conectamos otra vez un momento y te pregunto por lo de los Lakers? Nada, una cosita y me dices algo tal. Y elegantemente me despachó y me dijo que no. Y luego, que es lo que digo siempre, entendí que es que no es mi trabajo preguntarle por los Lakers. No es a lo que él venía, a que yo le pregunte, ¿y los Lakers tal? ¿Y los Lakers cual? Al día Claro, él siguiente, te dijo que sí a ti, en realidad, claro, por lo que tú haces. claro. Que implica eso, que no le vas a poner contra las cuerdas y no le vas No, a pero bueno, sí que lo mejor mencionárselo, ¿sabes? Y él dice, no, bueno, eso Ya. no se sabe qué va a pasar, que sería lo que contestaría. No se sabe qué va a Sí, no. pasar, este oficio ya sabes cómo es, a lo mejor mañana los Lakers, a lo mejor el Barcelona, pues yo no lo sé. Eso son cosas que están... Él me decía que era agente libre. Al día siguiente lo tuvo Ibai
y ahí fue cuando hablaron ya, porque ya se había anunciado el fichaje de los Lakers y tal. Y eso, claro, y eso luego estaba, pero ibas por la calle y estaba en todas partes. Claro. O sea, en todos los periódicos, en todos los diarios online y tal. Y yo así llorando en casa, con las lágrimas. Y yo le Yo pregunté hablé el sobre día su antes padre y le y su pregunté si le madre. gustaba el café, si era muy cafetero. A ver, claro, y ahí no te pegaron palos. La gente No, diciendo, tío, no, tienes ahí no, porque a Gasol y tal y no. No, además lo conté en la introducción y la audiencia ya está acostumbrada a mi forma de ser y a lo que yo llamo mis fidalgadas. Y esto es una fidalgada. Hay otra que es, para el episodio 100 de Lo que tú digas, conseguí juntar a Juan Sotibars, a Dani Rovira y a MDJ. Y estuvimos teniendo una conversación maravillosa, pero vamos, o sea, desde el minuto 1, súper interesante, el primer cuarto de hora se te pasaba volando y digo, qué maravilla de conversación, hasta que bajo un momento la cabeza y veo que la grabadora pone 0000. Y digo, no. Y además colgué un clip de ese momento en Instagram, que se ve que hago. Hostia, tío, no estaba grabando. Y se ve a Juan partiéndose el culo y tal, Dani haciendo así en la mesa, que yo eso me lo tomé como me cago en la puta. O sea, no Con lo grabando, bien que nos que yo habías- tengo prisa, tal. Claro. Pero sí, o sea, y yo otra cosa que hago es cuento esas cosas. Y lo de Gasol lo conté en la introducción, Claro. digo, mira, ha pasado esto. Yo no le pregunto por los Lakers. Pues mira, yo creo que tiene más valor que si le hubieras preguntado y te hubiera salido por la calle del medio. Ya, Bueno, sé. no lo sé. También es... Bueno, no lo sé. Yo me digo esas cosas para consolarme, Sí, vale. pero mira, yo me digo esas cosas para consolarme y te digo ahora esto así tan sentencioso de eso no es lo que yo tengo que hacer. Pero si ahora si volviese el tiempo atrás, le diría, oye, he leído no sé qué de los Lakers. Ya te lo digo ahora. Lo de los Digo, Lakers, cuéntamelo. Oye, he leído algo por ahí de los Lakers, ¿eso qué es? Se lo diría así, o sea, le diría, Claro. Oye, estamos grabando, ¿verdad? Ah, bueno. Mira. Muy ¿Te bien. imaginas? Pues eso sería una jurrada. ¿Te imaginas? Alex, ¿y cosas malas? Las cosas que no hablas de hacer un podcast y de enfrentarte a esto. Bueno, que en realidad es hacerte una pregunta, pero bueno, sí lo hablas, pero porque son cosas más personales, de tus miedos y tal, pero en este camino en el que yo estoy iniciando, ¿de qué cosas me tengo que curar? Este es mi quinto, seguramente, podcast, o sexto, no lo sé. Pero tú tienes 150 episodios, ¿llevas? 200. 200 episodios, o sea, es una... O sea, sí, 198 es el que acabo de publicar, Aquí que en es Yo, tú, el de Orixas. Vale, que esto es ya en Podimo, ¿no? Sí, en Podimo. Podimo.com/lo que tú digas. Ahí tiene que suscribirse la gente, que a mí eso me viene muy bien. Por favor, Podimo.com/lo que tú digas. Voy a hacer esto. Te sale aquí abajo. te sale, claro, te sale aquí. Vale, tú lo haces a esta cámara y yo lo hago. Vale. Suscribiros también a mi canal, por favor, suscribiros. El jurro. Y luego esto, El jurro. el Podimo. ¿Qué tal va Podimo? Muy bien, tío, muy bien. La verdad es que han venido pisando súper fuerte, pues lleva un año aquí y ya la gente sabe, mucha gente conoce Podimo. Ha hecho un podcast Felipe González ahí, o sea que... No, y están haciendo docuseries en podcast que a mí me están gustando mucho. Hay una sobre los GAL y tal, que me parece una gozada. Tienen algunos podcasts en exclusiva de True Crime que a mí me gusta. Es un género que a mí me encanta, tanto en documentales audiovisuales como en podcast. Y ya te digo, y apuesta fuerte y son quienes me han permitido que ahora esté aquí en Madrid haciendo las conversaciones cara a cara con la gente y tener mi pequeño estudio en mi casa, es decir, me han puesto los mimbres para cumplir un sueño. Eso te iba a preguntar, ¿qué partes ha cambiado hacerlo tú con tus propios medios y ser así de artesanal como Sí. nos has contado, a de pronto que venga una gran marca como Podimo de podcast, que será el número 1, y te diga, ¡pum! O sea, entiendo que te financian, Sí. pero ¿qué parte más allá de eso te viene bien a ti? Ahora que ya tienes una audiencia.
De lo que ellos hacen o me aportan, bueno, sobre todo es esa tranquilidad de que ellos estén ahí detrás, estén amparando el proyecto y luego ellos también hacen promoción, también me proponen Colaboraciones me proponen actividades, me proponen hacer campañas, hacer cosas nuevas y están eso bastante pendientes del podcast y de lo que voy haciendo, que eso también pues lo agradezco, pero sobre todo es muy importante la tranquilidad y el poder hacer lo que te apasiona lo mejor que puedes hacerlo y en las mejores condiciones, que es lo que te digo, me han permitido volver al cara a cara. Tienes plena libertad, ¿no? Claro, sí, yo en todos. Ya antes estuve en otra plataforma, en Podium, en otra red de podcast que es Podium, y también tenía libertad absoluta. O sea, a mí jamás me han dicho por dónde tengo que tirar en lo que tú digas, y además sería un error gravísimo por parte de quien me lo dijese, porque atenta directamente contra lo que presumimos que es lo que ha funcionado en el podcast, que es que yo pueda elegir libremente a la gente independientemente de su color, pelaje, ideología, etcétera. Sí, pero bueno, pasa también, ¿no? Que de pronto el que paga manda muchas veces y hay cosas que no le gustan y no, por aquí no pases, porque a lo mejor tengo un anunciante que... Claro, si es por mí, por ejemplo, nunca vas a poner publicidad en mitad de un episodio, pero puede que pase. Claro. Es un peaje que pago sin ningún miramiento, pero si yo pudiese elegir, claro. Vale. Tenía que haber hecho esta pregunta desde el principio, pero me surge ahora la duda de todo lo que has hecho, ¿es lo que tú digas lo que más te gusta? De todo lo que has hecho, que es mucho. Sí, claro. Primero porque es todo mío, es algo que yo empecé desde cero, es lo que más alegrías me ha dado, es lo que me ha hecho relativamente conocido dentro de mi gremio, porque yo no soy una persona conocida, pero sí que es cierto que la gente del periodismo, la gente del entretenimiento, tú, por ejemplo, sabéis quién soy, que es una cosa que no deja de sorprenderme, y eso me lo ha dado lo que tú digas, no me lo ha dado nada de lo demás que he hecho. Y sobre todo eso, que es un producto construido, cimentado sobre mi personalidad, y sobre todo que yo tenía muchas ganas de hacer algo así, que me permitiese ser dueño de los aciertos y los errores. Es decir, saber que si va bien, estoy haciendo las cosas bien, y si va mal, estoy haciendo las cosas mal, porque soy yo solo. Claro. ¿Sabes? No puedes decir, no, es que es el problema, que es el conflicto que veo yo cuando haces trabajos que son con mucha gente, como por ejemplo en televisión, que tienes como un margen para decir, ya, sí, yo podía haber estado mejor, pero es que el guión era tal. O yo podía estar, pero es que este no me da, o este intento tal y no me da bola, claro. Es que no sé qué. Aquí el culpable soy yo. Si el episodio sale mal, el culpable soy yo, porque he elegido mal, o porque yo no tenía el día, por lo que sea, y tengo que mejorar, o porque tenía que haber investigado y no investigué lo suficiente. Y si sale bien, pues puedo palmearme la espalda y decir, eso lo hago menos, por desgracia, la verdad. Pero decirme a mí mismo, bueno, pues ha funcionado, has hecho bien esta apuesta, o esto que has intentado ha salido adelante. Quiero ir a una cosa que siempre pedimos a nuestros mentores. Tú eres mi mentor de podcast. Sí. ¿Lo estoy haciendo bien, más o menos? Lo estás haciendo de maravilla. Bueno, lo estás haciendo de maravilla. Yo como entrevistado no me había sentido tan cómodo hasta ahora. O sea, que eso. En esta entrevista. No. En general. Te quiero pedir, para todos los que quieran hacer un podcast o consejos para mí, 5 consejos, 5 claves para iniciarse en el podcast y para que estés cómodo y iba a decir triunfar, porque tú has triunfado, pero bueno. Para alguien que va a hacer un podcast. Sí, para mí, que estoy empezando. Lo primero que aconsejaría, y ya te lo he comentado de soslayo antes de grabar, es no acogerse a ningún consejo, sino nadar a contracorriente, porque es lo que te va a diferenciar. Es decir, si hay un gurú del podcasting que te dice estos son los 5 tips para hacer bien un podcast, va a haber mucha gente que va a decir, vale, pues es esto, pues tiene que durar esto el podcast, ¿no? Tiene que ser así, tiene que ser así. Cuando a mí me parece que el podcast es precisamente libertad y caos.
es precisamente que puedas coger, tío, y decir, pues me voy a hacer un episodio de 3 horas y media. Pero Como tienes un me eché. episodio, o sea, tienes Tengo un episodio de 3 horas y media, de casi 4. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, y lo que te digo, y no hay colchones musicales, y no hay edición, y a veces suena un teléfono, y a veces coge el teléfono el prota, y se le escucha al prota hablar a Luis Alberto de Cuenca. El poeta, por ejemplo, se le escucha hablando con su hija, que su hija sale de una operación de la vista, que la operaron de la miopía. Y le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Yo luego le pregunto, ¿eh? Le digo, Luis Alberto, ¿a ti te importa que deje esto? Me dice que no y ahí se queda. Es decir, lo que yo hice en su momento fue, pues eso, o sea, no ceñirme a ninguno de los formalismos radiofónicos que yo había mamado hasta el momento, sino todo lo contrario, intentar alejarme de aquello y que todo sea como más libre, más impredecible y más... y al final más creativo y que tengas esa capacidad de diferenciarte, que elijas lo que te apasione, eso sí que es un consejo que yo creo que le puedo dar a cualquier persona, lo que te apasione, por extraño que sea, e incluso si es muy extraño, Mejor. es casi mejor. Sí. Yo siempre digo, imagínate que eres un loco de la maquetación o del coleccionismo de barcos. Haz un podcast de eso, joder, porque tú crees que no, porque no hay ese contenido. Pero hay un montón de gente a la que le encanta, mi padre el primero, joder, que le encantan los barcos estos de construir barcos y tal. Quiero decir, si hay algo que te apasiona y hay algo de lo que estás deseando hablar sin pensar ni en pasta ni en nada, sino quiero hablar de esto, ese es el camino por el que tienes que tirar. Que jamás hagas esto pensando en el dinero, que no te dejes llevar por esto que parece ahora, que el podcast ahora es el negocio, aquí es donde está lo bueno y tal, porque es que no es así. No es Bueno, así. a ti te ha costado No es así. años, Yo he ¿no? Llegar tenido, a ese, me a ha ese costado punto, ¿no? años, yo he perdido muchísimo dinero, yo también he tenido suerte, me ha bendecido gente por el camino, han hablado bien de mí y he tenido, pues eso, he tenido esa bicoca, o esa baraca, pero no es lo normal, no es algo que debas hacer pensando en... No es un negocio. Esto no es un negocio. Tiene que ser una pasión. Además, porque, y esto lo hablaba con el neurocientífico con el que hago que cabeza la mía, los podcasts generan empatía y el oyente sabe que estás disfrutando. Al oyente, por ejemplo, cuando yo estoy en modo fan en el podcast o cuando algo me hace mucha ilusión o lo que sea, le gusta, le mola y se da cuenta y dice, joder, me encantó este momento, qué tierno este otro momento, qué tal. O cuando es a la inversa, o cuando la otra persona, pues lo mismo, se genera eso. Tú cuando escuchas a alguien en una charla, en uno de los episodios, que se emociona hasta las lágrimas, a ti se te pone la piel de gallina y tú también te emocionas. Y cuando nos empezamos a reír de una estupidez que a lo mejor no tiene ni puta gracia, pero en el momento estamos tontos y nos reímos, te vas a sorprender a ti mismo como mínimo sonriendo. Entonces, no hagas las cosas porque el oyente se da cuenta de más cosas de las que tú crees y percibe más de lo que tú crees. Y es un error hacer esto pensando en objetivos como esos y más a corto plazo, porque ya te digo que no funciona así. Y otra recomendación que le haría a la gente es pues, ser kamikaze también. Probar cosas que dices, esto, ¿sabes? O hablar si haces este tipo de conversaciones, hablar con alguien que digas, no sé si me atrevo. ¿A ti hay alguien que te dé respeto con quien quieras hablar y digas, pero yo no sé si me atrevería? Pues sí, es que a mí me pasa ahora mismo, me pasa contigo, o sea, quiero decirte, imagínate. Pero bueno, por ejemplo, Buenafuente sí sería una persona. Todos los cómicos que has llevado al podcast, que yo creo que los he visto todos, porque además el algoritmo me lo va sugiriendo uno Sí. detrás de otro, ¿no? Ajá. Sí me pasa, ¿no? Como que veo cierto respeto porque también es una profesión que yo he hecho, entonces Ya. me da como respetillo también. Un Andreu de Buenafuente sería uno de ellos. Sí, a mí Además también. soltó unas perlacas tremendas. Sí, 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 sí. Yo admiro especialmente a Andreu en su faceta de, no sé cómo decirte, en su faceta de coordinador de equipo ante la pantalla, ante las cámaras. Porque tiene algo que yo he visto que es una carencia en muchos otros líderes o muchos otros jefes, que es no tener miedo a rodearse de gente tan brillante o más que él, sino todo lo contrario, sino buscarlo.
A mí el otro día me preguntaban, hice esto de pregúntame lo que quieras en Instagram. Y me hicieron una pregunta que yo he hecho varias veces en el podcast porque la hacía Quintero, que es ¿qué es lo más inteligente que puede hacerse en esta vida? Quintero hacía esa pregunta, a mí me parecía muy interesante, y yo a veces a la gente en el podcast le decía, voy a hacerte la pregunta que hacía Quintero, ¿qué es lo más inteligente? Y yo le decía, lo más inteligente que puedes hacer en la vida es rodearte de gente más inteligente que tú. Y no tengo ninguna duda. Y de gente más feliz que tú. Y de gente más exitosa que tú. Si puedes, mejor que mejor. O sea, es la mejor respuesta. Es como cuando, ¿qué le pedirías al genio de la lámpara? Si tuvieras un deseo, ¿qué deseo le pedirías? ¿No? Es como esa pregunta. Yo siempre digo, tener 1000 deseos. Claro. ¿Qué es lo más inteligente? Pues tener 1000 Claro. personas que sean inteligentes, que te ayuden a No, hacer pero tu es que no, producto. pero es que hay gente a la que no le gusta No, ya, rodearse claro. de gente más inteligente. Pues, Alex, un placerazo No, el placer es mío. haberte tenido aquí, haber pillado tips importantes y sobre todo comprobar que la persona que veo detrás del vídeo es la persona que veo aquí y la que estaba detrás de cámara, que eso tiene un valor tremendo, el ser auténtico. Pues muchas gracias. Me parece una pasada tu proyecto y me parece que eres muy bueno haciendo esto. Esto lo corto. O Esto lo corto y lo subo. sea que yo te auguro un futuro estupendo Bueno, y muchas cosas buenas. Pues muchísimas gracias. Y dos cosas. Meteos en Podimo, recordamos la web. Sí, que vamos a poner. podimo.com/ lo que tú digas. Eso es, eso por un ¿Está lado. saliendo aquí? Y por otro lado, en esta cámara de aquí, suscríbete, que somos 5 gatos. Esto tiene que crecer, por favor. Venga, que es gratis. Vamos, suscríbete, venga. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Alex. Chao, chao. Nos vemos.